Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada. Una vez más aquí queriendo aportar un punto de vista. En esta ocasión vamos a tratar de reflexionar los acontecimientos de la globalidad o del acontecer mundial de las políticas regionales planetarias desde una visión política y en este caso pues una visión mm, a partir de los estudios de Maquiavelo de lo que significaba o significa la política. Una cosa importante en él es que él no establece una normatividad, no hace una definición, no es taxativo en cuanto a la definición de política, pero sí se permite crear arquetipos, prototipos de personalidades que encarnan básicamente dos factores: quienes tienen poder y quieren preservarlo o quienes buscan nuevas situaciones para hacerse al poder. Y sobre esto hizo muchos estudios, muchos ejemplos, básicamente en su libro de las primeras décadas de Tito Livio se encargó de crear esto y en El Príncipe hizo una especie de compendio de sus saberes de haber visto los juegos y dinámicas de la política y del poder. Se refiere a la guerra, pero de una manera lateral. Eh, Hay una cosa importante del momento actual de la política que es la incertidumbre. Esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay fin o no de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Hay realmente mm, intención de que la paz llegue como una paz negociada, política y diplomática? ¿O se va a negociar desde la guerra? ¿O si quien va a dictar el acontecer de lo político diplomático va a ser de quien triunfa en la guerra, que es lo que usualmente pasa? Quien triunfa en la guerra distribuye el ponqué, dice cómo son las leyes, cuál es la moral, que define fronteras, eh, rige, incluso se valida en reescribir la historia, en contar las cosas como quiere que sean, en anular la verdad, que es la primera cosa que finalmente no sale a partir ni en el momento de la guerra ni en el momento de la negociación de la política. Entonces, hay muchas cosas que están por definirse. Esta incertidumbre, pues es una incertidumbre que lleva a esos momentos en que la política no se sabe cómo va a terminar. Es el momento previo, por ejemplo, a un proceso electoral, o es cuando hay una movilización popular y la movilización popular empieza a hacer cambios, empieza a exigir cambios, pues eso finalmente no se sabe cómo va a ser. Es decir, creo que la incertidumbre es un problema que yo los invito, hagan el ejercicio, por ejemplo, con la realidad colombiana y verán que van a encontrar una serie de parecidos. La incertidumbre es, la paz total llegó para quedarse, es un pedacito nomás, ¿qué tanta democracia hubo? ¿Será que esa democracia que hubo va a cambiar? ¿Será que hay una continuidad del gobierno de, si ustedes ven, todo lo que uno puede hacerse como pregunta cuando se está preguntando desde la coyuntura del análisis o se está haciendo un análisis del periodo en transición, todos son incertidumbres. Pero las incertidumbres a este momento se le está adicionando un gradiente muy importante que es el de el de la indecisión. La indecisión, por ejemplo, caso notable, el de las nuevas tarifas de Trump que le está imponiendo al mercado mundial, a todos los países, con los aranceles, donde hoy habla de poner el 30, el 50, el 100, el 125, el 225. Eh, mm, Hoy dice que, bueno, que va a aplazar, que mañana quién sabe, que vuelven los aranceles, que no vuelven los aranceles, etcétera. Esto es la indecisión. La indecisión es Europa, por ejemplo,
¿Está decidida seriamente a irse a una guerra con Rusia? ¿Está dispuesta a quemar años y años de paz después de una guerra como la que tuvo en su propio territorio, en la guerra contra el fascismo, que tanto muerto produjo? Eh, Esto de la decisión no es la decisión por las armas, en el sentido absoluto, porque la política, cuando se toma la decisión por las armas, quien toma el discurso es la guerra. Esto, por ejemplo, es lo que estamos viendo en Europa. Eh, Hay la decisión de Israel de parar sus ofensivas hacia sus fronteras, que hacen fronteras, y de frenar sus deseos e intenciones de irse a una guerra con Irán. Eh, Creo que las decisiones en este punto pues son eh, fundamentales, pero esencialmente las decisiones de si vamos a no permitir que haya realmente un proceso de intensificación de la guerra, no solo en Europa, sino en otros territorios. Eh, ¿Hay realmente la voluntad de decidir negociar con los BRICS o los BRICS son un nuevo enemigo? ¿Hay la decisión de crear un nuevo concierto mundial, globalizado, estable, negociando con China? ¿Será China el objeto nuevo de las sanciones, de las guerras, de todas esas cosas que se hacen desde Occidente hacia otro lado? Eh, Hay una cosa que siempre permea la política y es la arbitrariedad. Ser arbitrarios es una de las características más importantes de la política. No surge la política porque se lea una realidad en sus múltiples posibilidades, sino que se leen desde las correlaciones de fuerza. Entonces, según sea mi correlación de fuerza, según sea mi capacidad de imponerle mi voluntad al adversario, que es lo que se define como la política desde Clausewitz, pues si hay la posibilidad, pues simplemente yo uso mi capacidad política y o militar para imponer mi voluntad. ¿Y es como? Pues como yo quiera. Eso es simplemente arbitrariedad. No obedece a que si el interlocutor de pronto tiene un plan económico, quiere presentar su modelo económico de una manera distinta, de si tiene un nuevo modelo de democracia o de conducción de país, que aunque no sea el mía, es el respeto a la diferencia, el respeto al otro. Pero la arbitrariedad consiste en que no, aquí no hay reglas del juego. Y hay una cosa que es fundamental de la política no tiene moral, es amoral, no tiene principios normativos de moralidad o de ética. Eso no es lo que rige la política. Eh, para elegir un papa, por ejemplo, recién que se elige, pues se espera que se apele a criterios éticos, morales, a que realmente haya la confianza a quien se elige. No se le pide resultados ni en economía ni en política, sino se le pide resultados como guía de una cosa que se llama la fe. Entonces, estamos entendiendo que la dinámica entre la verdad y el poder, o entre quienes quieren vivir como ciudadanos en conciencia o como ciudadanos en fe, o más bien cristianos o musulmanes o mahometanos o según sea, quieren vivir en fe, pues son dos cosas y dos realidades totalmente diferentes. Alguien decía, no se puede jugar con las reglas del básquetbol, el fútbol, o viceversa. Entonces, una cosa importantísima es que incluso la arbitrariedad de la política puede hacer que eso sea posible, que juguemos fútbol con las reglas del básquetbol, que es lo que usualmente pasa entre los países del norte global y el sur global. Pues nos ponen a jugar unas reglas que no somos competentes, que no son las nuestras, y simplemente nos toca aceptar las reglas del juego. O tener caminos larguísimos de autonomía y de independencia para poder plantearse de una manera diferente. Eh, por último, hay una cosa que no existe en la política, que es el deber ser. El deber ser es si realmente eh, hay globalidad en paz, se puede hacer este tránsito de época
de un periodo de capital financiero a capital tecnológico en sana paz? Se podrá que haya un mercado global donde haya competencia, donde cada quien participe en ese mercado desde sus posibilidades, desde sus competencias y no sea un conflicto de intereses tan radical que conlleve a guerras, a enfrentamientos y a guerras frías. Entonces, eh, creo que con estos elementos podemos entender algunas de las dinámicas que están pasando. Hoy, por ejemplo, eh, hay la toma del canal de Panamá, porque realmente lo que hubo fue una toma militar y política del canal. Eh, no va a ser pues una invasión, esos métodos han cambiado, no se trata de que venimos aquí con una fuerza militar a imponer, pero no está ausente del escenario, pero sí el de usar la fuerza política, la correlación de fuerzas e imponer una serie de medidas, pues que queda en esa nebulosa de cuánta autonomía tiene Panamá para administrar su territorio, su nación, sus bienes y su futuro. Eh, yo quería hacer este ejercicio de pensar la política y proponerles una lectura a todos, por ejemplo, de la realidad nacional. Yo, igualmente, si ustedes piensan en lo que les planteé acerca de la guerra y la paz, la vida y no las políticas de muerte que se plantean, la democracia, qué modelo de democracia tenemos, es posible cambiar o no un modelo económico y un régimen político, cuánto de posibilidad hay en eso. Eh, Finalmente, ¿hay prosperidad en nuestro país? Nuestro país puede legitimar el que realmente se haga una redistribución de la riqueza más equitativa, menos agresiva, menos capitalismo salvaje. Eh, Estas son las preguntas que siempre hay de por medio, que se responden con praxis, con organización, con agitación, con protestas sociales, etcétera. Esto parece que en la política no hay términos medios. Como no hay términos medios, no hay el deber ser. El deber ser es que todo lo mejor ojalá ocurriera, pero con la política no todo lo mejor ocurre, porque todo queda sujeto a la arbitrariedad, queda sujeto a muchas cosas que quedan, si acaso, como máximas en indecisión y finalmente incertidumbre total. Eh, yo quería referirme a la política nacional en Colombia. eh, Porque hay una serie de cosas que también queremos hacernos preguntas más que responder. Es una cosa que queremos hacer permanentemente, como metodología, más que ponernos aquí a afirmar cosas, es preguntarnos los caminos que estamos emprendiendo, cuáles son, cómo los transitamos. Eh, en términos de la continuidad de este modelo de cambio de régimen político y de cambio de modelo económico, con una democracia para el cambio que se inicia con Gustavo Petro, creo que hay más voluntad subjetiva que objetiva de unidad. Yo no dudo que las distintas fuerzas y los distintos sectores y movimientos que se aproximan, incluso actores sociales, incluso muchos a nivel como individuos, se acercan al pacto histórico, a esta corriente de confluencia de un partido único o de un frente único o un frente unido, pues yo no dudo que haya una voluntad de unidad, de querer tener un candidato único, de querer listas que respondan al sentir y la voluntad popular y de las bases, y que realmente las dirigencias que siempre se han reclamado ser pues las vanguardias, y yo no dejo de reconocer que ha habido avances sustantivos y fundamentales en querer eso, pero la realidad objetiva no parece coincidir con esto. Hay un problema en la creación del pacto histórico como figura jurídica. Varios personas vienen avisando y poniendo semáforo en rojo a este punto, en especial Luis Guillermo Pérez, que la vez pasada nos dio toda una serie de elementos. Queremos insistir en este punto porque es muy importante. Si el pacto histórico no hace
incluso haciéndolo ahora, queda la pregunta, haciéndolo ahora, de pedirle al Consejo Nacional Electoral que lo declare partido único, pues, ¿cuándo va a ser? Porque lo que se supone es que ellos tienen un tiempo para responder a eso y no van a responder de un día para otro. Ellos no le van a facilitar a las fuerzas alternativas y de izquierda tener una solución en un día. No se ha presentado y según los tiempos que ellos pueden tomar legalmente, la resolución podría salir después de elecciones. Esto es grave. Es grave porque entonces cada sector va a tener que ir independientemente a las elecciones de Senado y Cámara y ahí empiezan a haber dificultades. Porque, bueno, cada grupo tendría que darse su autoaval, cada grupo escoger sus propios candidatos, pero hay un poquito de dispersión, si no es mucha dispersión. Pues aquí lo único sería acudir a una cosa que habló López Miquelsen en su momento, cuando no había tanta unidad en el Partido Liberal y se planteó la Operación Avispa. Entonces sería una operación donde todo el mundo trata de establecer en sus regiones y localidades listas que correspondan a lo que la gente quiere y sean listas que sean convocantes. Aquí yo veo dificultades, espero que no sean mayores que las que se presentaron para asambleas y consejos, porque ahí fue un galimatías eso que pasó ahí. Ni siquiera vale su. Eh, bueno, eh, la pregunta es, ¿estamos en tiempos para poder hacer un proceso de unidad que en lo subjetivo está planteado como sí? ¿O realmente hay impedimentos legales, institucionales y de voluntad política también de llegar a eso? Otra cosa es, eh, ¿cómo se va a hacer eh, una plataforma que realmente permita? Yo no digo que se uniformen las plataformas ni los programas entre los precandidatos, pero ¿cuáles son los mínimos insumos que nosotros tenemos como base programática? Una, para todos los candidatos es válido el programa Petro. Pregunta obligada, porque siempre a última hora nos desmarcamos. ¿Por qué? Por conveniencia política. Y dos, por ejemplo, el acuerdo nacional se va a montar sobre la base de que el mismo día que el candidato gane, llame a los sectores de oposición, valga decir el uribismo, a firmar acuerdos nacionales, porque eso no es precisamente lo que nos han ofrecido. Nunca nos han ofrecido un acuerdo nacional, por ejemplo, para hacer las reformas. Se han desmarcado y se han desvinculado y se han declarado en oposición abierta precisamente porque no están de acuerdo con este programa. Entonces, al día siguiente o en el mismo en que la persona que se pone la banda presidencial llama al uribismo a negociar, esto es una buena pregunta. Porque aquí yo creo que una de las cosas buenas que hizo Petro fue decir, vamos a derrotar al uribismo en urnas y lo logró. Pero no se trata de declarar guerra, se trata de que en política las cosas se deciden, se afirman, se reafirman. La incertidumbre a nosotros no nos sirve. Todo esto que hablé de la política no nos sirve como principio para ejercer la política. La política debe ser transparente, decisoria, absolutamente convocante, transparente en el sentido en que se diga lo que se puede, lo que se quiere e incluso hasta lo que no se debe. No se necesita ser políticamente correcto para estar en el programa que se quiere. Eh, bueno, hay otros aspectos que son la consulta popular y la reforma laboral. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, queda jugada la consulta popular, pero una aclaración que hizo, y repito esta aclaración que hizo Luis Guillermo, el doctor Luis Guillermo, es que la consulta popular que convoque el gobierno lo inhabilita para poder hacer campaña de pedagogía. Tendría que ser una consulta popular convocada desde el pueblo, desde los cabildos, desde los consejos, para que eso realmente tenga vigencia y tenga la posibilidad. Eso se presentó, se reanimó nuevamente. eh, bueno, el resultado es que se votó eh, por un acuerdo que se hizo con la oposición, tengo entendido, de revivir la reforma laboral. Y lo que pasó fue que salió una reforma nada que ver con la que se había presentado. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de acuerdos. Y yo creo que sí es muy importante
pues que se visione no solamente una visión organicista de todo esto, sino que se lea políticamente los tiempos y movimientos en que estamos en este momento. Bueno, yo quiero dejar eso ahí, son inquietudes, son situaciones que se vienen presentando y debemos darle una respuesta. ¿Qué es lo mejor de cómo jugar lo que se está jugando en el panorama político nacional como continuidad de un nuevo modelo económico y un nuevo régimen político? Abrazos y bueno, esperamos poder continuar, que nos lean, que nos naveguen, que nos apoyen, que nos ayuden a distribuir. Muy agradecidos de que nos lean y nos sigan. Gracias. Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial.